Force y los Night Stalkers realizan ejercicios en el centro de Kansas City bajo el mismo esquema operativo ejecutado horas antes de la captura del dictador Nicolás Maduro en enero pasado. Helicópteros Little Bird y Black Hawk adelantan maniobras nocturnas que reproducen la logística de la operación Resolución Absoluta. La movilización coincide con el endurecimiento del discurso de Donald Trump contra el régimen de Díaz-Canel en Cuba y con el aumento de vuelos de reconocimiento cerca de la isla, una secuencia similar a la que precedió acciones en Venezuela y en Medio Oriente. El regreso de estas fuerzas élite a entornos urbanos marca una fase avanzada de preparación. Holy shit. Estados Unidos está cerrando el cerco sobre el régimen de Díaz-Canel. Según revela el portal de noticias Axios, una incursión militar podría ser inminente ante el agotamiento de la vía diplomática y la escalada en la retórica del presidente Trump y del secretario de Estado Marco Rubio. El Pentágono ha intensificado los vuelos de inteligencia con al menos 25 operaciones de aviones Poseidon y drones MQ-4C Triton sobre puntos críticos como La Habana y Santiago de Cuba, algunos a menos de 64 kilómetros de la costa. El medio de comunicación también vincula a la posibilidad de una invasión con el operativo Flex 2026 en Cayo Hueso, ejecutado por el Comando Sur, que ha desplegado sistemas autónomos e inteligencia artificial para monitorear corredores energéticos, y destaca que Rubio es quien lidera la estrategia de máxima presión. Cuba es un estado fallido que lleva muchos años gestionándose de forma desastrosa y cuyos gobernantes han sufrido un importante revés al perder el apoyo de Venezuela. Añadió, como ha afirmado el presidente, Cuba es un estado fallido, en poco tiempo caerá y nosotros estaremos allí para echarles una mano. También afirmó que el presidente Trump preferiría una solución diplomática, pero ni él ni su administración permitirán que la isla se convierta en una amenaza aún más grave para la seguridad nacional de Estados Unidos. Más temprano, la cadena NBC reveló que Trump habría dado instrucciones a sus asesores de seguridad nacional para acelerar los planes respecto a Cuba. Según fuentes de la Casa Blanca, el presidente está frustrado porque considera que Cuba sigue siendo el centro de operaciones de la influencia extranjera enemiga. El reporte cita que por orden del Departamento de Guerra, el Comando Sur adelanta preparativos para posicionar un portaaviones y su grupo de ataque a escasas millas de las aguas territoriales cubanas. También dice que el primer mandatario ha dicho que quiere el buque lo suficientemente cerca para que puedan verlo desde La Habana. El presidente Donald Trump se ha mostrado cada vez más frustrado con la capacidad del gobierno cubano para mantenerse en el poder a pesar de meses de presión constante por parte de Estados Unidos, y ha estado presionando a sus asesores para que le expliquen por qué los esfuerzos de su administración para provocar el colapso del régimen aún no han tenido éxito. Funcionarios de la Casa Blanca creen que el régimen cubano aún podría caer antes de finales de este año sin una intervención militar estadounidense, pero ese calendario no sería lo suficientemente rápido para Trump. Los vuelos de inteligencia militar de Estados Unidos sobre la isla han aumentado de forma considerable. Desde el 4 de febrero, la Armada y la Fuerza Aérea han realizado al menos 25 operaciones aéreas de este tipo, utilizando aviones tripulados y drones, la mayoría de ellos cerca de las dos ciudades más grandes del país, que son La Habana y Santiago de Cuba, y algunos a menos de 64 kilómetros de la costa, según Flight Radar 24. La mayoría de los despliegues fueron realizados por aviones de la patrulla marítima P-8A Poseidón, diseñados para vigilancia y reconocimiento, mientras algunos otros fueron llevados a cabo por una aeronave especializada en recopilación de inteligencia de señales. También fueron utilizados drones de reconocimiento de gran altitud MQ-4C Triton. Veamos cuáles son los puntos críticos de estas misiones de vigilancia persistente que ya superan las 12 horas continuas. En el occidente, por ejemplo, los drones han fijado órbitas sobre La Habana y el puerto de Mariel para monitorear el tráfico logístico, extendiéndose hasta Pinar del Río para controlar el estratégico estrecho de Yucatán. Hacia el oriente, la vigilancia está centrada en Santiago de Cuba,
y la base naval de Guantánamo, puntos clave para el movimiento de activos navales. El patrullaje en la costa sur y la isla de la Juventud cierra el cerco, permitiendo a Washington un dominio total sobre las rutas de suministros y señales en todo el perímetro de la isla. Esta presencia prolongada obliga a las fuerzas del régimen a mantener sus radares encendidos, permitiendo a Washington registrar su ubicación exacta y probar el protocolo de respuesta. Este es nuestro tema de análisis en el informativo USA. Saludamos a Julio Schilling, politólogo y cubano en el exilio en Miami, Florida. Bienvenido nuevamente, querido Julio Schilling. Y la gran pregunta es si existe realmente esa posibilidad que plantea el portal Axios de una invasión en Cuba como una posibilidad inminente. ¿Qué opina? Bueno, primero encantado, Claudia y Jason, de acompañarles. Mira, gracias a Dios, si el reporte ese no es parte de una movida de desinformación dirigida desde La Habana, quiere decir que en Washington han estado escuchando lo que se ha estado diciendo, lo que se le ha estado, los reportes que se le ha estado emitiendo acerca de la realidad del castrocomunismo. Primero, no se van a ir voluntariamente, no van a pactar su salida, y Cuba comunista no es una mera dictadura sanguinaria que lleva 67 años, es una dictadura sanguinaria que lleva 67 años y es a la vez la base de subversión hacia América Latina. No hay país que no tenga víctimas causados por el comunismo cubano, y la única manera de poder implementar esa ambiciosa programación de sacar de América Latina a China, Rusia, Corea del Norte e Irán es enfrentando y produciendo un cambio de régimen en Cuba comunista. La información de sobra se le ha enviado, o sea que esto es algo que se ha trabajado, hay receptividad en esta administración. El secretario de Estado, como ustedes bien han reportado, y asesor de Seguridad Nacional, entiende muy bien la naturaleza del castrocomunismo. Y eso es importante, porque La Habana ha estado buscando siempre una salida, siempre una forma para extender la supervivencia sin cambiar poco o mucho. O sea, ellos están dispuestos a modificar el modelo económico, ellos están dispuestos a ir hacia un modelo putinista, un modelo vietnamita, si tuvieran que ir a eso, pero bajo ningún concepto ellos van a desmantelar el Estado leninista. Eso no lo van a hacer. Entonces, el uso de la fuerza, sea directa o una clara amenaza de ella, es necesario. Y no hace falta, para cerrar la idea, cuando digo una acción bélica, ver tropas estadounidenses que, dicho sea de paso, estarían muy bienvenidos si arribaran a las playas cubanas. Eso no hace falta. No hace falta porque con atacar de 15 a 20 puntos claves donde el castrocomunismo tiene concentrado sus mecanismos militares y de inteligencia, podrían desarticular la capacidad del régimen castrista de responder. El resto es seguir un patrón, un verdadero bloqueo y la decisión ya contundente de que solo un cambio de régimen es aceptable. Muy interesante lo que comenta, señor Schilling, porque muchos se preguntan cómo podría salir el régimen de los Castro y Díaz-Canel sin esa intervención militar. Usted habla de unos puntos estratégicos que los dejarían fuera de juego completamente. ¿Cuáles serían? Los puntos de contacto donde se comunica las Fuerzas Armadas en Cuba. Hay 3 ejércitos que están divididos por geografía. Destruir la capacidad de comunicarse unos con el otro. Las agencias de inteligencia, que están también, más allá de que están concentradas principalmente en La Habana, a través de la isla, tienen centros de operación desde donde
se están en comunicación para precisamente momentos y situaciones como esta. Es lo que hace que cuando, por ejemplo, hay protestas populares que ya exceden más de 10 personas, inmediatamente vienen brigadas especiales para disolver ese tipo de demostración de descontento. O sea, es una dictadura muy bien programada. O sea, el pueblo vive en la miseria absoluta, no a partir del 3 de enero, sino progresivamente desde 1959. Pero los recursos nunca han faltado para la maquinaria represiva. Por eso es que se han mantenido en el poder, y con destruir esa parte de la infraestructura represiva, pienso que enviaría un mensaje lo suficientemente fuerte. Próximamente, reactivar encauzamientos con aproximadamente una docena de personas que están involucradas en el narcotráfico y que están en el poder político, que están involucrados en el lavado de dinero, que están involucrados en operaciones contra los Estados Unidos. Claramente también serviría el propósito. Las condiciones dentro de la isla Julio. nunca han estado tan favorables. No, exacto. Y a esto nos referimos, es decir, los cacerolazos, el inconformismo, la gente lista para salir está. Ahí es que desmantelar la opción de que se adelanten y los repriman. Ahí está. Entonces esto, según lo que usted nos está diciendo, podría ser, es especulación por supuesto, más el modelo tipo como comenzó Estados Unidos en Irán, es decir, ir con misiles a los centros de comunicaciones, a los cuarteles generales, a los mandos represores, o más parecido a lo de Venezuela, una extracción y poner a alguien del mismo régimen a que se encargue de la isla, que he escuchado que eso no lo aceptarían los cubanos. No, la primera opción en el contexto de Cuba sería la más factible, porque recordemos que en el proyecto en Venezuela, que depende de las tres fases, o sea, que el régimen se vaya autodesmontando, la estabilización económica y posteriormente las elecciones, que si seguimos ese reloj ya para las Navidades tendríamos elecciones en Venezuela. Esperemos que eso sea así. Pero Venezuela partía de un régimen autoritario, pese a ser comandado por un régimen totalitario que era Cuba. Las estructuras al menos daban la posibilidad de que eso podría ocurrir, pero el régimen castrista es netamente totalitario. Entonces, ese escenario es mucho más parecido al de Irán, con una diferencia extraordinaria, y eso es que es mucho más fácil. O sea, la topografía, el territorio, el grado de estar ya, la capacitación de poder defenderse militarmente en Cuba. Si en Irán fue tan fácil destruir militarmente esa capacitación, en el caso de Cuba, que llevan años con aviones antiguos, en falta de reparaciones, etcétera, no habría ningún tipo de resistencia. Pero es importante, Claudia y Jason, producir el cambio de régimen, porque lo que los Estados Unidos quiere hacer en Venezuela, ese sueño de llevar Venezuela hacia una democracia plena, ya sin el chavismo, depende totalmente del éxito que se tenga en Cuba comunista. De permanecer el régimen ahí, pueden estar convencidos que el chavismo se mantendrá, más allá que mantener un perfil bajo, hasta que Donald Trump salga de la Casa Blanca. Los operativos y la relación que mantienen el narcotráfico con el socialismo continental requiere que su base logística y de inteligencia, que es Cuba comunista, sea desmontado. Si no, no podrán hacer lo que el presidente pretende hacer. Pues a don Julio Schilling, muchísimas gracias como siempre por estar aquí en el informativo USA, un hombre con profundo conocimiento desde el exilio, politólogo además, desde la Florida, hablando de esos puntos estratégicos a los que Estados Unidos tendría que convertir en blanco para lograr una salida a los cubanos para un mejor futuro. Gracias, don Julio. Cómo no, un placer, siempre a vuestra disposición.